vos dejás de pensar en prompts, ¿no? Y empezás a plantear procesos. Ya no vas a decir quiero ir del punto A al punto B, sino que vas a definir una meta, vas a definir un camino para llegar a esa meta, e inclusive podés llegar a decidir que vas a crear varios agentes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva Digital, un podcast de Metamorfosis 360 donde hablamos de lo que realmente funciona en marketing digital. Hoy vamos a hablar de algo que va más allá del ChatGPT. Todos hemos usado ChatGPT, Gemini, Claude, herramientas que nos ayudan a generar ideas, a tomar decisiones, entre otras cosas. Pero hay algo que está cambiando esto y es una capa que va más allá, que son los agentes de IA. Para eso, el día de hoy he invitado a Santiago Lestón, quien nos va a aclarar este tema y nos va a profundizar en lo que nosotros podemos lograr con estos agentes de IA. Hola, Santi. Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, un gusto estar acá. Mira, el cambio que tenemos es justamente pasar de lo que es la interacción a la ejecución. O sea, ChatGPT es 100% reactivo. Vos le pedís algo, ChatGPT lo procesa, o sea, es un LLM, con lo cual justamente lo contrasta con todos los datos que tiene a disposición y hace y genera una respuesta. La diferencia es que un agente como OpenClaw es proactivo, o sea, uno define el objetivo y él decide los pasos para cumplirlo. Obviamente todo esto previa configuración, ¿no? Pero nos permite, por ejemplo, crear inclusive tareas, digamos, que se van a ejecutar en el momento de que se encuentre cierta información o, por ejemplo, muchos creadores de contenido digital lo utilizan para, mientras uno está descansando, setear que se vayan juntando los datos de las noticias y ya generarle un resumen. Entonces, funciona de una manera, digamos, mucho más autónoma, digamos. No es solamente responder, sino que justamente hace un trabajo íntegro, digamos, mucho más complejo, ¿no? Y esto cambia, obviamente, completamente la forma en la que uno interactúa con la IA. Interesante, Santi. Vamos podemos decir que esta es una visión general, ¿no? De lo que se puede lograr con estos agentes de IA. Ahora, para poder, vamos de menos a más, todos conocemos ChatGPT. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros cuál es ese salto conceptual que hubo entre ChatGPT y ahora los agentes de IA? Claro, el salto es que vos dejás de pensar en prompts, ¿no? Y empezás a plantear procesos. O sea, ya no vas a decir quiero ir del punto A al punto B, sino que vas a definir una meta, vas a definir un camino para llegar a esa meta, e inclusive podés llegar a decidir que vas a crear varios agentes que ayuden, digamos, como subagentes, que ayuden a tu agente principal a generar ese resultado final. Entonces, te pongo un ejemplo. Usando herramientas como OpenClaw, vos podés tener seteado un agente que lo que haga sea, digamos, justamente buscar las noticias para encontrar temas interesantes para tu podcast. Después, ese subagente lo va a pasar al agente principal, digamos, que te va a exponer, te va a decir, tenemos todos estos temas, ¿cuál te interesa? Me interesa este. Entonces, eso lo puede llegar a pasar a otro agente que te elabora todo un script y lo devuelve. Vos podés llegar a grabar ese script y decirle, bueno, en base a esto, generarme un excerpt o inclusive automatizar más procesos. Hay gente que tiene automatizado, por ejemplo, en un 90% del proceso de creación de contenido gracias a OpenClaw. Entonces, eso cambia justamente la mentalidad, ¿no? Uno ya no piensa en prompts, piensa en la meta final y el proceso para llegar a esa meta final. Súper interesante, Santi, lo que acabas de contarnos y mencionaste OpenClaw. Cuéntanos qué es OpenClaw. Claro, OpenClaw es una capa, digamos, que convierte modelos del lenguaje en algo muy similar a un sistema operativo de tareas, ¿no? O sea, no es en sí un chatbot, funciona más como un orquestador, ¿no? Que va a usar la inteligencia artificial
para ejecutar flujos complejos. Por eso es que ChatGPT funciona, por ejemplo, ahí como uno cuando instala OpenClaw puede elegir usarlo a través de, digamos, instalar ChatGPT, instalar por ejemplo, uno podría tranquilamente tener un modelo propio, digamos, o bueno, si uno quiere puede hacerlo funcionar con Claude, con Gemini. O sea, como es un orquestador, funciona en base, digamos, al procesamiento que hace otro, digamos, el modelo aparte, ¿no? Por eso es que tampoco nos requiere una máquina demasiado potente, ¿no? Al funcionar como un wrapper, eso permite que se pueda ejecutar en dispositivos con una potencia relativamente baja. Inclusive se puede correr en una Raspberry Pi. ¿Y qué es un wrapper? Porque ahorita, o sea, ya, lo anterior me queda bastante claro, pero ¿qué es que funcione como un wrapper? Claro, wrapper quiere decir envoltorio en inglés, ¿no? Y eso lo que significa es que no es que va a reemplazar al modelo base, digamos, como GPT o como Cloud o como Gemini, sino que funciona justamente como un envoltorio. O sea, agarra ese modelo y decide cómo se va a usar, ¿no? Y aparte genera también integraciones con otras plataformas. Uno lo puede conectar a un montón de APIs distintas para ir consiguiendo distintos resultados. Justo hoy a la mañana estaba mirando a un influencer de desarrollo que es muy interesante, que estaba comentando de una API que se puede conectar con OpenClaw que permite generar video a través de código, ¿no? Entonces, como que le da muchísimas habilidades adicionales a las que tendría normalmente un modelo de lenguaje e inclusive tiene su propia tienda de habilidades, por decirlo de alguna manera, digamos, es un repositorio de habilidades que fueron justamente desarrolladas por otras personas para darle capacidades adicionales a tu OpenClaw, a tu wrapper. Y eso nos ayudaría para que puedan ejecutar procesos complejos, ¿no? O sea, ya pasamos de solamente yo estarle pidiendo una sugerencia o que haga tal cosa, que me redacte esto, que generalmente es como el uso básico que se le da al chat GPT. Pero ¿qué ejemplos tú podrías darnos de casos complejos en los que nosotros podemos utilizar estos agentes de IA? Y claro, los procesos complejos podrías ponerlo a investigar, a tomar decisiones, ¿no? A generar contenido. O sea, este wrapper lo que genera es que tu LLM, que normalmente, como vos decís, tiene un uso bastante, digamos, direccional, ¿no? Uno necesita un artículo que se lo revise o que corrija algún tema y le dice, bueno, revisame este artículo, corregime quizás esto, pasa a funcionar casi como un empleado digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos de los ejemplos que se pueden automatizar, hay gente que está inclusive intentando automatizar código, pero, por ejemplo, en mi experiencia, todavía, digamos, no llega a la altura de poder hacerle peso a un desarrollador trabajando con Codex o con Cloud. Aparte, también recordemos que como todo esto funciona a través de APIs, todos estos inputs generan tokens, generan gastos de tokens, que dependiendo del modelo que usamos, pueden ser mayores o inferiores, ¿no? Obviamente no gasta lo mismo, por ejemplo, el modelo 5.1 mini de ChatGPT que Codex 5.4, ¿no? Todos los modelos, cuanto más potentes son, más complejidad tienen y más caros son los tokens. Pero también muchas de las integraciones requieren tener API keys de otros servicios y agregan fees adicionales. Hay casos de gente que se ha gastado cientos y miles de dólares en tokens. Y hay casos bueno, hubo hace un tiempo cortito una fiebre de gente que salía a comprar las Mac Mini justamente para hacer correr estos modelos, ¿no? Mm, o sea, ahorita me dices que es como, podemos nosotros combinar los modelos, ¿no? Utilizamos Cloud para hacer ciertas funciones, podemos utilizar estos agentes de IA por medio de OpenClaw para poder tener otro tipo de resultado.
Y ahí es donde se ven también estos gastos reflejados, ¿no? Pero a la final te ayuda, ¿no? Puf, sí, completamente. Creo que justamente por eso también estamos en un momento en donde tiene mucho hype este tipo de tecnología, porque le está dando una capacidad adicional que hasta hace poco no la tenían los modelos. Y es más, justamente permite también, esto, volviendo un poco a esto que decía de tenerlo como un empleado 24/7, uno con OpenClaw se comunica por canales estándares con los que se podría comunicar tranquilamente con un empleado, como puede ser WhatsApp, como puede ser la mensajería de Apple, como puede ser Telegram, exacto. Entonces, de repente uno puede estar saliendo a trotar por la mañana y pedirle a OpenClaw que avance haciendo un trabajo, haciendo una investigación, preparando un script para un podcast, buscando, por ejemplo, qué temáticas están teniendo más llegada, eh, mientras uno está fuera de su casa. O sea, por eso me parece que eso también es algo de lo que tiene mucha potencia, que es la diferencia clave con un GPT normal, ¿no? En donde uno al GPT le puede pedir hacer una tarea, bueno, hacemos un artículo. A lo sumo, si lo usa como agente, puede pedir que haga una investigación, pero es como que siempre tiene que estar pendiente del resultado y viendo cuál es el siguiente paso. En cambio acá, como nosotros establecemos subagentes, procesos, uno simplemente le pide que ejecute el inicio de un proceso y puede quedarse tranquilo que va a llegar el resultado. Pero es como darle la tarea a un colaborador, ¿no? O sea, tú le dices a alguien lo que necesitas y ya él mira también el proceso, podemos decirlo así, ¿no? Que ya mira cómo debe hacer, qué debe trabajar para poder entregarte a ti el resultado. ¿Qué tipos de tareas, Santi, tú podrías darnos como ejemplos de las que puede trabajar este agente 24/7? Bueno, una de las tareas que me parece a mí que es muy interesante es el monitoreo de datos. OpenClaw tiene algo que es el pulso, digamos, que es que cada 30 minutos el sistema lanza una query para ver si hubo cambios, hubo algo que revisar. Entonces, uno justamente puede dejar seteado, bueno, esto que te decía, monitoreo de datos, o inclusive el buscar cierto contenido, digamos, en las redes. Hay mucha gente que, como te comentaba, que aprovecha y dice, bueno, pone una tarea que por las mañanas le prepare un resumen de todas las noticias, entonces uno se levanta y es como recibir el periódico, pero actualizado hasta hace segundos, ¿no? Porque justamente te hizo todo un scrapeo de la información, te generó un resumen, ya sabiendo cuáles eran las noticias que a vos te interesaban más, te lo preparó, y en base a eso, inclusive, si uno tiene un podcast diario, por ejemplo, le podría tranquilamente armar resúmenes, armar scripts. Es más, esto también se puede utilizar para generarle respuestas a los clientes, porque se puede conectar a través de email. Sirve también para generar reportes, scrapping, o sea, básicamente cualquier tarea digital repetitiva y estructurable nos permite a nosotros justamente automatizarla con OpenClaw. Mencionaste que puede gestionar los emails. ¿Y cómo gestionaríamos los emails y los leads con ayuda de estas herramientas? Bueno, principalmente uno siempre hace la conexión a través de una API key, digamos, en la cual le estamos dando el acceso. Ojo, ahí entramos también en una zona interesante porque hay que tener mucho cuidado de la libertad que uno le da al modelo, ¿no? Han habido casos de personas que le han dicho a OpenClaw que limpie, por ejemplo, una casilla de correos y capaz terminar perdiendo correos importantes porque, claro, uno no definió bien el scope de la tarea y es como un poco también a veces es como pedirle un deseo al genio de la lámpara, ¿no? Eh, Hay que cuidarse de que no sea muy ambiguo como uno está expresándose, y justamente tiene que tener los que se llaman guardrails, o sea, que son como protecciones para evitar que ciertas cosas pasen. Por eso es que una de las cosas que no se recomiendan es instalar, por ejemplo, OpenClaw en un dispositivo que uno usa todo el día, digamos, con todas sus claves de acceso, con todo. Por ejemplo, yo estoy corriendo OpenClaw
en este dispositivo que ven acá atrás, que es una computadorita, una notebook bastante veterana, que no tiene ninguna clave, ninguna contraseña, no tiene nada, no tiene ningún tipo de acceso. Entonces, no hay nada que yo realmente esté arriesgando. Entonces, ahora volviendo un poco a la pregunta del tema de los correos, bueno, obviamente OpenClaw, una vez que uno le da acceso, puede leer los correos, leer las casillas, clasificar los correos y responderlos. O sea, nos automatiza mucho esa tarea quizás repetitiva, ¿no? Inclusive puede priorizar leads. Yo creo que ahí es uno de los puntos más fuertes que tiene OpenClaw, que va a permitir que la respuesta con un cliente potencial sea mucho más rápida, ¿no? Ok, pero ¿cómo aprende este modelo, este agente, el contexto, ¿no? De qué tiene que hacer. O sea, tú le das el scoop, el scoop le das claro, le das toda la información, pero ¿hay de alguna manera en la que siga aprendiendo o tú tienes que alimentarle? ¿Cómo funciona eso? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es parte de crear el proceso, ¿no? Y de generar toda esta infraestructura es darle uno ese contexto, ¿no? Uno puede cargar archivos .md o .txt con reglas específicas, ¿no? Ejemplos que le permitan justamente, o sea, recordemos que después de todo es un LLM, entonces va a necesitar esas herramientas, esa información para justamente lograr una alineación con respecto al negocio, ¿no? Y Santi, ¿puedes hablarnos un poquito de este tema de la seguridad? Porque me quedó sonando el hecho de que debes ponerlo en un dispositivo en el que no tengas contraseñas, un dispositivo en el que no uses todos los días. Por ejemplo, no sé si eso se instala en celulares, pero si se puede sería un riesgo súper grande, ¿no? O hacerlo en tu computadora en la que trabajas todos los días, tienes tus claves personales de bancos, tarjetas de crédito tal vez registradas, acceso a todos tus correos. ¿Qué riesgos pueden haber ahí? Sí, no solamente el riesgo no pasa solo por el tema este bueno, del dispositivo es muy importante, justamente esto que decíamos, no instalarlo en un dispositivo que uno vaya realmente a, digamos, a usar todos los días para evitar el tema de estar, digamos, de tener una filtración de información y que de repente las contraseñas estén visibles, ¿no? O que alguien justamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un chatbot, siempre tenemos el riesgo de que alguien use algún tipo de inyección de prompt para justamente lograr que tu GPT, digamos que tu OpenClaw, termine dando tus claves o dando algún tipo de acceso. Por eso es que conviene no tenerlo en un dispositivo personal, ¿no? Por eso la gente suele instalarlo. Bueno, también hubo una tendencia muy grande de instalarlo en VPS. Em, pero ahora no me quiero ir por las ramas. Una VPS es un servidor privado virtual. Hubo ciertas compañías que estuvieron empujando a influencers a que justamente promocionen esto de tenerlo corriendo en una VPS. La verdad que me parece que no es necesario y dado que no requiere demasiada potencia, mientras uno use un dispositivo que no sea personal, conviene tener acceso y facilita mucho el tener el dispositivo a la mano para hacer cualquier tipo de configuración. Pero claro, exactamente, el tema es la seguridad. Y ojo, la seguridad no solamente pasa por decir, bueno, le instalo un dispositivo que no uso, sino también ver qué instalo. ¿Por qué? Justamente al funcionar como un empleado, uno tranquilamente puede pedirle a OpenClaw que se actualice, que agregue ciertas extensiones, ¿no? Ciertas habilidades, ¿no? De esta tienda que te comentaba, que es un repositorio de habilidades para OpenClaw. ¿Cuál es el problema? Hubo reportes en los que en esta tienda, como cualquiera puede subir una habilidad, hubo gente que subió habilidades que tenían código malicioso, con lo que, digamos, si uno no revisaba esa habilidad antes de instalarla, eh, corría el riesgo de instalar una habilidad que iba a dar acceso a sus datos, o sea, por eso digo, hay unas consideraciones, digamos, de seguridad importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de sistemas. Em, una forma de solucionar o evitar estos problemas suele ser el
pedirle, ya que estamos justamente, que es una herramienta tan poderosa, podemos pedirle a nuestro OpenClaw que genere una versión propia de esa habilidad. O sea, entonces va a leer el código de esa habilidad, va a ver cómo funciona y idealmente te va a generar una versión de ese código sin ese payload, sin esa carga maliciosa de malware que puede llegar a tener. O también inclusive pedirle a OpenClaw que lo revise exhaustivamente para asegurarnos de que no tenga. Pero bueno, eh, digo, es importante que la gente entienda que también tiene un cierto riesgo y que no es todo color de rosas, ¿no? Ujú. Que es muy bueno en cuanto a las funcionalidades, los resultados que vamos a obtener, pero también hay que ser conscientes de esa parte, ¿no? De ese riesgo que tal vez se corre al dejarlo todo a una inteligencia artificial a que te vea haciendo el trabajo y sobre todo si no sabes cómo usarlo correctamente. Bueno, ahora vamos a hablar cómo esto cambia dentro de una agencia, cómo podemos enfocarlo más al marketing. Cuéntanos, Santi. Bueno, esto en una agencia justamente lo que hace es cambiar el modelo operativo. O sea, pasás de pensar en horas de trabajo, digamos, horas hombre, a sistemas automatizados, ¿no? Donde puedes escalar sin necesidad de tener que aumentar necesariamente ese equipo. De esta manera, tu equipo deja de quizás caer en tareas repetitivas y pasa a trabajar como supervisor de los resultados, ¿no? Esto que decíamos, de armar los procesos y entonces ya la persona lo que hace es, por ejemplo, revisar los scripts, asegurarse de que estén bien, agregarle algunas cosas que quizás estén faltando, pasarlo a otro lado. Entonces nos acelera mucho más el tema de los procesos, o sea, acelera mucho la eficiencia. Sí hay que cuidarse de algo que es digamos, creo que es uno de los problemas que están surgiendo, que es el exceso de contenido generado por inteligencia artificial, que eso para los que estamos en SEO sabemos que últimamente los buscadores están justamente penalizando. Si uno, por ejemplo, es un creador y usa demasiado contenido creado por IA, puede llegar a causar que se le penalice el sitio. Pero para eso también podemos entrenar a nuestra inteligencia artificial para que escriba como si no fuera una inteligencia artificial. Justamente hay una serie de pointers, digamos, una serie de puntos, digamos, que van a indicar a los buscadores cuando algo es texto generado por IA. Y lo que se puede hacer es evitarlos, digamos, e intentar apuntar a generar algo un poco más orgánico, ¿no? Ujú. Aquí quisiera que presten bastante atención a lo que Santi acaba de mencionar. A veces nosotros le destinamos tareas, por ejemplo, a inteligencias artificiales como ChatGPT, en la que le decimos prepáranos un artículo que esté adaptado para SEO, para que me sirva en las búsquedas, para que me posicione en los primeros lugares, etcétera. Todo lo que tú le quieras pedir. Pero tú le pides y ChatGPT o Cloud, la herramienta que tú utilices, el modelo que utilices, ¿no? Te va a devolver algo que puede ser penalizado en los motores de búsqueda y después ya nos vas a estar ocupando los primeros lugares si antes venías haciendo ese proceso de manera manual o venías elaborando tú, tomándote tu tiempo de redactar algo que te sirva, que te funcione. Y si empiezas a darle esas tareas solamente a ese tipo de modelos, si no está bien entrenado, no te va a servir. Que eso es lo que nos acaba de comentar Santi, pero puedes hacerlo por medio de OpenClaw. Para que OpenClaw esté bien entrenado, le digas con qué directrices quieres que lo haga, para que sea algo que te sirva. Porque eso es algo muy común y son casos que se han visto en personas que llegan a la agencia, en empresas que llegan a la agencia, que le están dando todo a la inteligencia artificial, pero ahí es donde viene la parte humana que nosotros debemos saber cómo pedir, qué pedir y qué es lo que esperamos. Porque solamente si pedimos un artículo que esté basado, que esté con SEO, que cosas así, a la final no va a ser funcional. Te estás poniendo el pie tú mismo, te estás perjudicando tú mismo. Ahora, Santi, ¿puedes contarnos si tal vez esto de OpenClaw, estos agentes, podemos utilizarlo en campañas de Google Ads, de Meta? Tal vez, ¿qué podemos lograr con eso? A ver, sí se los puede utilizar, pero no puedes largarle todo el trabajo, no puedes esperar que funcione de manera 100% autónoma. O sea, lo puedes usar para analizar campañas, proponer optimizaciones, automatizar partes, pero conviene siempre mantener supervisión humana. Hay algo que es
muy, digamos, es muy, te diría hasta esperable cuando se hacen este tipo de conexiones, que es una sobreoptimización de la campaña o que quizás el modelo no le da el tiempo suficiente a la campaña para justamente que esos cambios que uno hizo, digamos, generen un cambio en la campaña, sobre todo en Google Ads, donde tenemos que esperar que justamente ese cambio no solamente se aplique, sino que llegue a la audiencia, que la audiencia reaccione a ese cambio. Digamos, creo que justamente todavía es algo que por ahora tiene que mantenerse dentro de un proceso más manual, más artesanal. Yo igual tengo fe que con el tiempo, eventualmente, las cosas más, digamos, justamente las cosas más repetitivas van a quedar a este tipo en manos de este tipo de modelos y las tareas que nos van a tocar a nosotros van a ser más de supervisión, ¿no? Ujú. Súper interesante. ¿Podríamos aplicarlo tal vez en la parte del marketing, en el manejo de redes sociales, para elaborar las planillas de contenido? De ahí entraría la publicación y después para la medición podríamos dejarle también a este tipo de modelos para que nos entregue análisis, resultados. Exacto, sí, sí, sí. A ver, como siempre, no es plug and play, o sea, siempre hay una capa de configuración, digamos, pero es más que posible integrarlo, ¿sí? Completamente. Digamos, entrenar una IA que justamente nos permite automatizar de alguna manera el contenido y ya tenga cargadas las directrices, o sea, que ya entienda el cliente, entonces ya justamente te acelere un poco el trabajo. Eh, Como siempre, supervisión, bueno, sí, alguien lo tiene que ver y alguien va a tener que poner el dedito para arriba de que se puede usar. Pero nos achica mucho el tema del trabajo en sí. Claro, y eso también serviría bastante para una pyme. Para ellos, ¿cómo podrían empezar a utilizarlo? Bueno, yo creo que justamente un poco de lo que habíamos hablado, esto de justamente de darle una atención más rápida al cliente, digamos, y una respuesta más rápida a los leads, creo que es como el punto más fuerte que tiene, ¿no? Eso y la generación de contenido son como las dos áreas donde me parece que suma mucho el impacto que pueden tener estas herramientas como OpenClaw. Tengamos en cuenta que, bueno, y esto es algo que lo vimos mucho en la agencia, hay muchos clientes que se preguntan por qué no terminan de hacer la venta, pero de repente tardan mucho en responderle un lead. O para cuando le responden, claro, si uno se demora mucho en dar esa primera respuesta, en sacar, evacuar cualquier duda y sumar un call to action rápido, pierde la intención de compra en su cliente potencial. Uno tiene que ser muy veloz cuando alguien te contacta. Hoy en día queremos todo ya mismo. Si yo te hago una pregunta ahora, y estoy con ganas de comprar algo, con ganas de comprarme un celular, hago una consulta por ese celular y quiero hoy mismo tener la respuesta, o ya mismo tener la respuesta, y si ya mismo me respondés, si ya mismo me hace un precio que me sirve y me decís y aparte te lo llevo a tu casa y aparte tenés garantía de 12 meses, yo en ese momento te doy la tarjeta y cerraste la venta. Ahora, si yo te escribo, tengo que esperar 2, 3 horas o un día entero para que me respondas y quizás ya busqué precios en 4 o 5 lugares distintos, encontré uno que tiene un precio más o menos parecido, un poquito más barato, y ¿entendés? Entonces, ahí es donde se diluye y uno termina perdiendo la venta. En cambio, este tipo de herramientas nos permiten que la respuesta sea automática, y también justamente se pueda armar un flujo en donde enseguida pasa por otro canal y ya se lleva al cliente al cierre, ¿no? Así que sí, sí, la verdad que me parece que el impacto en ventas es muy, muy grande y nos ayuda justamente digamos, automatizar el proceso en sí. Los beneficios son muy buenos, pero ahora, a ver, sí. Los beneficios son muy buenos, pero supongo que todos los que están escuchando ahora tal vez se preguntan, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cómo es que yo puedo implementarlo? ¿Es una suscripción mensual? ¿Lo pagaría por usos? ¿Cómo funciona, Santi? Bueno, muchas empresas el tema del costo yo siento que es como lo que más los detiene. Justamente dicen, bueno, esto me estás dando un montón, esto debe ser carísimo. Bueno, no, OpenClaw, como dice su nombre, es de código abierto, es completamente gratuito. Sí, lo que uno paga luego es la suscripción, por ejemplo, a ChatGPT para poder conectarlo con un LLM o a Claude o a Gemini, porque hay que conectarlo sí por API. Entonces, pero inclusive así, ahí depende también del modelo que nosotros necesitemos. Si las tareas que nosotros vamos a automatizar son tareas relativamente sencillas, no necesitamos un modelo costoso.
Entonces, podemos estar hablando de que nos dan millones de tokens por centavos, con lo cual el costo puede ser relativamente muy bajo, pero no es un costo fijo, depende también del volumen. No es lo mismo una API que tiene 100 consultas diarias que una API que tiene 100.000 consultas diarias. Entonces, justamente todo depende. Y también depende, o sea, no es un costo fijo porque depende también de cómo nosotros tengamos optimizado OpenClaw. Si nosotros estos wrappers los tenemos mal optimizados, podemos generar gastos muy grandes, mientras que hay técnicas que nos permiten reducir hasta en un 75% los costos de tokens. O sea, el token también justamente cuenta para cosas como lectura de archivo, en donde justamente nosotros cada vez que le pedimos leer un archivo determinado, o le pedimos cierta información de un archivo, por ejemplo, un PDF que le cargamos como base de conocimiento, lo que va a hacer el modelo es leerlo todo completo para darnos nuestra respuesta. ¿Qué pasa? Nosotros podemos instalar habilidades que permiten generar índices, sobre todo archivos cargados a la base de conocimientos. Entonces, de repente, en vez de tener que cada vez que le preguntamos algo leer todo ese archivo, puede directamente buscar el texto correspondiente, digamos, en el índice a lo que nosotros le estamos preguntando. De esa manera reducimos muchísimo el tema de los tokens que generan gasto, ¿no? Esto sobre todo si estamos pensando en un sistema para atención al cliente, donde quizás le vamos a cargar un archivo de preguntas frecuentes y va a tener que consultarlo varias veces en cada conversación con cada cliente. Entonces, con un índice logramos reducir drásticamente ese gasto de tokens. Pero en líneas generales, digamos, mm, suele ser muy bajo el gasto comparado con lo que nos está dando a cambio. Ok, bastante interesante. Y claro, esto lo puede utilizar tranquilamente una pyme, lo puedes utilizar en tu negocio, si quieres empezar incluso, quieres arrancar con la creación de contenido, tener las ideas, que te ayude a automatizar, que te ayude a automatizar esos procesos, te puede servir bastante bien. Ahora, ¿qué limitaciones crees que podemos tener al utilizar estos modelos, estos agentes de IA? Bueno, el tema, justamente la limitación que tienen hoy por hoy es esto que comentábamos cuando hablábamos del tema de cargarle la información, ¿no? De darle el contexto. Justamente, si el contexto es demasiado complejo, necesita una guía, digamos. O sea, todavía sigue teniendo, digamos, los mismos defectos que tienen todos los modelos de lenguaje, porque recordemos que es un wrapper, funciona con, digamos, dándole habilidades adicionales a un modelo de lenguaje. Entonces, todavía comete errores, todavía necesita supervisión para decisiones críticas. No, digamos, no puede ser 100% autónomo, necesita esa guía, ese input humano, ¿no? No es que lo podemos dejar y que funcione, ¿no? Ok, entendido. Y tal vez algo que pueda salir mal, o eso va de la mano de que, claro, si yo no le di bien las instrucciones, obviamente el resultado no va a estar bien, ¿no? Y fíjate algo que acabas de comentar, si no le diste bien las instrucciones, el resultado no va a estar bien. Exacto. Y eso multiplicado porque es una automatización, lleva a que el mismo error quede automatizado. Entonces, de repente es algo que no va a estar bien la primera, no va a estar bien la segunda y no va a estar bien todas las veces que lo vaya a hacer. Entonces, justamente, ahí lo que uno causa a veces, digamos, con una mala configuración es automatizar los errores. Y esto ha avanzado súper rápido, ¿no? Porque ya hemos empezado a escuchar de los modelos, de los agentes de IA tiempo atrás. ¿Y ahora qué crees tú que nos depara de aquí dentro, tal vez de unos 6 a unos 12 meses? Y el tema es que esto avanza muy, muy rápido. Es muy difícil, digamos, ver a dónde vamos a llegar de acá a 12 meses, ¿no? Fíjense que hasta hace unos años la inteligencia artificial era algo de lo que, digamos, se hablaba como que iba a aparecer en el futuro y de repente, yo creo que en 2, 3 años pasó a ser parte de nuestro día a día. Entonces, yo lo que espero es justamente que estas tecnologías cada día tengan más integraciones, sean lo más autónomas posibles. Es más, yo creo que hoy en día ya OpenClaw nos está permitiendo un nivel de autonomía extremo, digamos, pero yo creo que justamente vamos a seguir consiguiendo
automatizaciones más rápidas, más fáciles de instalar. OpenClaw, la verdad, es algo que es relativamente sencillo de instalar. También es relativamente sencillo de romper. Es algo que inclusive se puede romper solo porque como se autoactualiza y uno puede inclusive pedirle que instale sus propias habilidades, se puede autodestruir fácilmente. Entonces, creo que justamente vamos a encontrarnos con que en los próximos meses vamos a tener quizás guardas que eviten este tipo de casos y también mejoras espero, en la seguridad que permitan que no haya que tener tanto cuidado a la hora de instalar nuevas habilidades. Ujú. ¿Y ahora crees tú, Santi? Bueno, yo creería que ya estamos en eso, ¿no? En la era en la que ya tenemos equipos híbridos, que hay personas que ya están usando bastantes herramientas, apoyándose de eso para poder automatizar procesos, terminar tareas más pronto, ir pasos más allá. 100%. Es más, yo te diría que dentro de desarrollo estamos en una etapa en la cual ya todo programador depende de contar con una IA que nos ayude a ser más eficientes. Entonces, nosotros podemos justamente acelerar procesos y trabajar 10 veces más rápido de lo que trabajábamos solos. Yo en mi caso trabajo inclusive con varios asistentes justamente digamos, a lo largo de varias plataformas eh, y cada cual específico y, digamos, con un nivel de entrenamiento muy apuntado a la tarea que necesito que desarrolle. Entonces sí, yo ya creo que estamos en ese nivel de justamente de equipos híbridos, digamos, donde tenemos por un lado humanos supervisando y agentes de IA haciendo la labor más repetitiva. Así es, lo que vimos el día de hoy es súper interesante y es clave también para que lo tomen en cuenta, lo consideren, miren la manera de cómo pueden incluirlo dentro de sus empresas, de sus organizaciones o incluso en sus emprendimientos. Y quienes entiendan esto, pues van a tener la ventaja también primero, ¿no? Quienes lo apliquen primero van a tener resultados primero y les invitamos a que puedan indagar sobre el tema, profundizar y aplicarlo. Y te agradecemos, Santi, por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Nos vemos. Muchas gracias a vos, Fernanda. Hasta la próxima.